La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbe Televisión presentan Copiapó TV Educa. Hola niños y niñas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en sus hogares resguardados. Mi nombre es Dominica Rizo Luna, soy profesora de la Escuela Abraham Sepúlveda Pizarro y hoy vamos a trabajar la clase número 4 de la unidad número 1 correspondiente a la asignatura de Lengua y Literatura para octavo año básico. ¿Cuál es el objetivo de la clase de hoy? El objetivo es que seamos capaces de leer y comprender textos no literarios, ¿ya? ¿Para qué? Para contextualizar y complementar lecturas literarias que hemos trabajado en clases anteriores, ¿ya? Las clases anteriores que se han trabajado de esta unidad han tocado el tema de las epopeyas y los cantares de gesta. Antes de comenzar nuestra clase de leer y comprender textos no literarios, vamos a recordar un poquito lo que se trabajó en las clases anteriores, ¿ya? Se trabajó la obra literaria epopeya y también cantar de gesta. Ambas son muy similares, pero tienen algunas características que las distinguen una de la otra. La epopeya es una narración que puede estar escrita en verso o en prosa y que cuenta acontecimientos históricos bélicos, ¿ya?, que surgen en la etapa clásica de la historia. Los principales personajes que se desarrollan o se desenvuelven en una epopeya son héroes y dioses que realizan distintos tipos de hazaña. ¿Qué es una hazaña? Una hazaña es una acción, ¿cierto?, importante que va a marcar un hito dentro de la historia. El cantar de gesta también es una narración en verso o en prosa, también cuenta un acontecimiento histórico bélico, pero la diferencia es que el cantar de gesta surge en la Edad Media, ¿ya? Y sus personajes ya no son héroes y dioses, sino que más bien se basa en la presencia de un solo Dios. Entonces, como el objetivo de nuestra clase es leer y comprender textos no literarios para complementar las lecturas literarias de epopeya y cantar de gesta, primero tenemos que aprender, ¿cierto?, qué es un texto no literario. La principal característica del texto no literario es que tiene como función informar, ¿cierto?, sobre algún tema, ¿ya? Entregar una instrucción, o bien me va a servir para realizar alguna investigación. Los textos no literarios siempre son verídicos y objetivos. ¿Qué significa que sean verídicos y objetivos? Que toda la información que yo voy a encontrar en este tipo de texto es real, ¿ya? Y se va a respaldar con una fuente, que es desde donde yo saco la información. Algunos ejemplos de textos no literarios son las enciclopedias. ¿Ustedes saben lo que es una enciclopedia? Bueno, para los que no saben lo que es, una enciclopedia es un texto, ¿cierto?, que contiene información sobre algún tipo de tema en específico. Existen enciclopedias de los animales, enciclopedias de los dinosaurios, enciclopedias de las matemáticas, de la biología, entre otros. También son textos no literarios los diccionarios, ¿cierto?, que es donde nosotros encontramos los significados de las palabras, las recetas, las noticias, las biografías, las infografías. ¿Qué es una infografía?, se preguntará usted. La infografía es un texto, ¿cierto?, que me entrega una información, pero cuyo énfasis está en una imagen. Yo pongo una imagen, ¿cierto?, explicativa y la acompaño de un breve texto, ¿ya?, que me va a servir para entregar algún tipo de dato, etc. Eso es una infografía. Esta oportunidad vamos a trabajar específicamente el texto expositivo, ¿ya? ¿Qué es el texto expositivo? Bueno, es un texto no literario, ¿cierto?, que aborda de manera objetiva, como dijimos anteriormente, algún asunto o algún tema en específico. ¿Con qué finalidad? Informar, ¿cierto?, hechos, datos, conceptos específicos, entre otras cosas. Por lo tanto, podemos deducir, ¿cierto?, que el principal objetivo de este tipo de texto es transmitir información. Además, el texto expositivo también es explicativo. ¿Por qué es explicativo? Porque intenta aclarar, detallar, ¿cierto?, cualquier tipo de información relacionada con los datos que está proporcionando.
Es por esto que nosotros podemos encontrar distintos tipos de textos expositivos. Algunos de ellos son de carácter informativo, educativo, científico, ¿cierto? Entre otros. Es importante tener en cuenta que cualquier tipo de texto no literario, específicamente expositivo, informativo, debe llevar una fuente que lo respalde. ¿Qué es una fuente? Una fuente es un texto muy breve que yo voy a encontrar al final, ¿cierto?, que me va a decir desde dónde salió la información que yo estoy leyendo, que yo estoy entregando. Ya, vamos a leer un breve ejemplo de un análisis mediante un texto no literario sobre una obra épica, que en este caso es un cantar de gesta, el Cantar de Roldán. Antes de yo leerles esto, les voy a explicar un poquito la historia del Cantar de Roldán, ¿ya? El Cantar de Roldán cuenta los acontecimientos vividos por Carlomagno, quien hasta el periodo de que ocurren los acontecimientos tenía conquistada gran parte de la península ibérica, pero le faltaba un territorio que era Zaragoza. Todo este dominio de territorios él lo había conseguido junto a su sobrino Roldán, ¿ya? Como les faltaba solamente ese territorio, ambos deciden que es una buena idea proponerle al rey Marsilio, que era el emperador de Zaragoza, ¿cierto?, un acuerdo de paz. ¿Para qué? Con el objetivo de terminar con la guerra y de que no hubiesen más batallas en ese periodo. Por lo tanto, Marsilio acepta y Roldán decide proponer a su padrastro Ganelón como embajador de Zaragoza. Entonces, ¿qué pasa? Ganelón piensa que esto es un engaño y que a él lo están mandando a la muerte directamente. Entonces decide traicionar a Roldán y a Carlomagno y le propone a Marsilio que le hagan creer falsamente que todo va a estar bien, que vuelvan a Francia, ¿cierto? Que Carlomagno regrese a Francia y a cambio de eso se le van a dar riquezas, entre otras garantías. Carlomagno acepta, cree, deciden vuelve él primero a Francia y Roldán se queda junto a 20.000 soldados. Cuando Roldán está en disposición de regresar a Francia, Marsilio ataca ya a su ejército y termina por matar a Roldán. Carlomagno se enfurece, ¿cierto?, y va hacia el lugar donde ocurre toda esta batalla junto con un nuevo ejército y vence a Marsilio. Por lo tanto, conquista el territorio de Zaragoza y decide condenar a Marsilio a la ejecución, ¿ya? Y Marsilio es descuartizado utilizando 4 caballos. Toda esta historia, todo lo que sucede a partir del triunfo de Carlomagno, él declara que lo vio en un sueño y que fue contado por el ángel Gabriel. ¿Ya? Esa es la historia del Cantar de Roldán. Entonces nosotros lo que vamos a leer ahora es un análisis no literario de un texto expositivo sobre la historia épica que yo les acabo de contar. Los voy a invitar a que pongan mucha atención, que vayan siguiendo la lectura junto conmigo, ya para que vayamos comprendiendo de qué se trata esto. Dice, el Cantar de Roldán, resumen y breve análisis de la Edad Media, extracto. ¿Qué significa extracto? Un extracto es una parte de un texto, ¿ya? Este texto que usted ve aquí es mucho más extenso de lo que aparece acá, ¿ya? Pero yo puse solamente una partecita y a esa partecita se le llama extracto. Este cantar de gesta, como muchos otros, se conoció durante mucho tiempo en forma oral, ya después escrito. Pertenece al género de la épica, que narra acontecimientos de personajes o lugares en verso, que era la forma usual de presentar los hechos, engrandecidos y de modo que quedaban grabados en la mente de las personas. No se conoce el nombre del autor, pero la versión que se utilizó es la traducción directa del manuscrito más antiguo que se conoce, el manuscrito de Oxford, escrito posiblemente a fines del siglo XI. Fuente, revista digital Discover, año 2013, y a continuación me aparece una página web.
Este texto me está dando información sobre el Cantar de Roldán. Ya me dice dónde se originó, a qué género pertenece y cómo este después va a trascender en el tiempo. ¿Por qué el texto que leímos recién es no literario? Bueno, número uno, porque es verídico y objetivo. Los datos que se entregan en este texto son reales y yo los puedo respaldar. ¿Cómo los respaldo? Con mi fuente, ¿ya? Que es la que salía abajo, ¿cierto? La que vimos. Es informativo y explicativo. ¿Por qué? Porque me proporciona información, detalles, datos sobre el Cantar de Roldán, que es un cantar de gesta. Explica su origen, su estructura, ¿cierto? Su influencia, entre otras cosas. Ahora, sabemos, ¿cierto?, lo que es una epopeya, sabemos lo que es un cantar de gesta y sabemos lo que es un texto no literario. Recordemos que el objetivo de nuestra clase de hoy es comprender los textos no literarios para complementar, ¿cierto?, los textos literarios que habíamos trabajado antes. Entonces, ¿qué puedo investigar yo de un texto literario en un texto no literario? ¿Cierto? ¿Qué puedo saber o qué información yo voy a sacar de mi texto no literario para poder comprender la epopeya o el cantar de gesta? Lo primero que yo puedo analizar en un texto no literario es el contenido. ¿Qué es el contenido? El contenido es toda la información, el tema del cual se trata, ¿ya?, la obra. Puede ser sus personajes principales y secundarios, quién es el protagonista, quién es el antagonista, ¿cierto?, entre otras cosas. También yo puedo investigar la datación o la época en la cual está escrita la obra. Por ejemplo, decíamos que la epopeya se escribe en la etapa clásica, el cantar de gesta en la Edad Media, y así sucesivamente pueden haber distintas etapas de la historia en la cual yo escribo o enfoco la obra literaria. Entonces esa es la datación o la época. También yo puedo investigar con un texto no literario la localización. ¿Qué significa localización? Es el lugar geográfico donde ocurren los acontecimientos, ¿ya? Puede ser una ciudad, un país, ¿cierto? España, Italia, Francia, entre otros. El contexto de una obra literaria tiene que ver con el entorno en el cual se desarrollan los acontecimientos. Tenemos distintos tipos de contexto. Ya está el contexto social, que tiene que ver con la vida en sociedad de las personas, cómo se relacionan, cómo se organizan, ¿cierto? También tenemos el contexto político, que tiene que ver lógicamente con la organización política de algún lugar en específico. Tenemos contexto cultural, religioso, ¿cierto?, entre otros. Y además yo puedo investigar en un texto no literario la influencia de la obra literaria. ¿Qué significa esto? Es la trascendencia, la valoración que esta obra va a tener en el futuro, ¿cierto?, para la literatura. Toda esta información que yo le estoy presentando aquí, usted la puede encontrar en la página 206 de su libro de clases de lengua y literatura. Ahora vamos a leer un segundo ejemplo, ¿ya?, que también es del mismo texto anterior, del análisis de la obra del Cantar de Roldán. Vamos a leer este texto y después vamos a extraer la información que yo les enseñé recién en la diapositiva anterior. Vamos a analizarla utilizando este ejemplo. Dice, la obra nos presenta lugares y pueblos de la época medieval, aunque podemos observar que varios datos presentados en la narración no son objetivos o verdaderos. Por ejemplo, se dice que Zaragoza está en una montaña, aunque realmente se encuentra en el valle del río Ebro. Pero 3 siglos después, generaciones de juglares, la imaginación y la leyenda popular resultan una obra bella, directa, sencilla, de un pueblo que comenzaba a tener una idea de un pasado, de un origen y de una generación de héroes caballeros que pelearon por la gloria de Dios y de su rey. El Cantar de Roldán fue un cantar de gesta que pervivió al paso de los siglos y que ocupa un lugar importante en todo estudio acerca de la Edad Media por ser una fuente literaria medieval por excelencia.
Si se fija aquí abajito, también tenemos, ¿cierto?, la fuente, que es, como le explicaba anteriormente, desde donde yo saqué la información. Este texto es no literario porque no me está contando una historia, ¿cierto?, ni me está dando una opinión, sino que me está explicando de qué se trata el Cantar de Roldán, ¿cierto?, entregándome distintos tipos de datos, entre otras cosas. Entonces, en base al texto no literario que nosotros acabamos de leer, nosotros podemos hacer un análisis de la obra que les expliqué que es el Cantar de Roldán. ¿Cuál es el contenido de la obra? Según lo que yo analicé en mi texto no literario, son batallas épicas del Imperio Carolingio en nombre de Dios y del rey. ¿Cuál es la datación o la época? ¿Cierto? Decía anteriormente en el texto no literario que era basado en la época medieval de la Alta Edad Media. ¿Cuál es la localización? La localización es Europa, ¿cierto? Zaragoza, España, aunque dice, como leímos en el texto no literario anterior, ¿cierto? Decía que la obra no es tan objetiva, porque a medida que van pasando los años, se va diciendo que Zaragoza está en un lugar, en otro lugar, en otro lugar, y eso lo vuelve un poco fantástico, ¿cierto? Pero el lugar específico, independiente de dónde esté ubicado, es Zaragoza. El contexto en el cual se desarrolla la obra literaria son sistemas feudales, monasterios, ¿cierto? Y predomina el cristianismo. Recuerde que dijimos que en el Cantar de Gesta las historias están basadas en la presencia de un solo Dios. Y finalmente la influencia de esta obra, como decía en el texto no literario anterior, es una de las principales obras de la literatura europea. ¿Ya? Esta obra se escribe y deja una trascendencia en el futuro para las obras que se van escribiendo más adelante. Bueno, aquí podemos ver imágenes explicativas, ¿cierto?, que también complementan un texto no literario. La imagen es importante porque me ayuda a hacerme una idea de lo que yo estoy leyendo, ¿cierto? Tenemos acá las batallas y en el centro podemos observar un mapa que representa la localización geográfica en la cual se desarrolla el Cantar de Roldán. Cuando yo quiero analizar un texto épico, ¿cierto?, o una obra literaria utilizando textos no literarios, yo puedo utilizar más de un texto no literario, ¿cierto? Yo puedo buscar en distintas fuentes de información lo que yo necesito para investigar, para complementar mi lectura. Lo más importante es que siempre que yo busque información en un texto, ¿cierto?, esta información debe estar respaldada por una fuente. La fuente yo la puedo sacar de la página web desde donde yo saqué el texto, de un libro, ¿cierto?, de una enciclopedia, entre otros. Entonces, en base a lo que yo les acabo de explicar, ¿cierto?, yo les voy a dejar una breve tarea que va a ayudarles a practicar un poco lo que yo les estuve hablando durante toda esta clase. Entre la página 204 y la página 208, nosotros podemos encontrar en primera instancia un análisis breve, ¿cierto?, de distintas obras literarias. Y luego en la página 206 yo voy a encontrar un cuadro que me va a explicar, ¿cierto?, como yo les decía anteriormente, lo que es la influencia, lo que es el contexto, lo que es la cultura, lo que es la datación, la localización, ¿cierto? Y luego me va a dar una actividad de investigación que está relacionada con el mismo texto que yo les acabo de presentar, que es el Cantar de Roldán. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Cierto? Podemos decir que el texto no literario es informativo, ¿cierto? Es explicativo, me entrega datos, ¿cierto? Me entrega distintos tipos de información que me va a servir para comprender algún tipo de información. Es objetivo, es verídico y se respalda siempre con una fuente. ¿Para qué me sirve el texto no literario en la literatura? Para analizar, para complementar y para comprender mejor los acontecimientos que ocurrieron,
¿cierto? Y también para entender en qué fecha ocurrió, en qué lugar del mundo, qué cultura ocurría en ese momento, etc. Ya. Antes de finalizar la clase, yo les voy a dar algunos consejos que tienen que ver, ¿cierto?, con la situación que estamos viviendo actualmente de pandemia. Entonces los consejos son, el primer consejo y el más importante, no salir de la casa, a menos que sea estrictamente necesario, mantenerse en el hogar, ¿cierto? Si tienes que salir por algún evento extraordinario, siempre usar una mascarilla. Si tu mascarilla no es desechable, entonces una vez que tú terminas de usarla y llegas a tu casa, lo ideal es lavarla, secarla y guardarla en un lugar higienizado para luego volver a utilizarla cuando sea necesario. Si vas a estornudar o toser, lo ideal es hacerlo en un pañuelo desechable o en un trozo de papel higiénico. Luego de que lo haces, botarlo a la basura, ¿cierto? Si no cuentas con eso a la mano, entonces lo ideal es hacer esto, ¿cierto? Y estornudar en esta parte del brazo. Y finalmente, lo más importante, lavar constantemente las manos, ¿cierto? Con un mínimo de 30 segundos, cubriendo toda la superficie. Bueno, cualquier duda o consulta que haya quedado respecto de esta clase, usted la puede hacer escribiendo al correo electrónico copiapotv8basica.lenguaje@gmail.com, ¿ya? Les agradezco mucho su atención, espero que hayan aprendido, que lo hayan disfrutado y nos vemos en la próxima clase. La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbert Televisión presentaron Copiapó TV Educa. Si quieres volver a ver esta clase, puedes visitar nuestro canal oficial de YouTube y en todas nuestras redes sociales.